y liberar esos materiales de forma inorgánica que hablábamos hace un momento. Al dejarlos de forma inorgánica, esos van a ser ya fuente de alimento para las plantas vivas y con esto iniciaríamos nuevamente los procesos de cadenas tróficas o cadenas alimenticias, donde ya esas plantas van a ser fuente de alimento para otros animales y esos animales para otros, y cuando mueren, pues inicia nuevamente este proceso. Importante reconocer que cada elemento implica un ciclo diferente, pero vamos a ver que en muchas ocasiones ellos van a relacionarse, no es que estén por aparte, estamos en el mismo planeta, tienen en algunos momentos a relacionarse. Lo que le hace un momento de degradar materia orgánica, y de ahí, de esa mineralización, van a salir productos de carbono, de nitrógeno, de azufre, de fósforo. Y dependiendo del organismo, perdón, de la materia orgánica que estemos hablando, pues va a haber el microorganismo encargado de hacer la degradación. Y eso se debe al metabolismo propio de cada uno de ellos. Entonces, en este caso es importante reconocer cuál es el metabolismo de ese microorganismo, qué enzimas produce y qué reacción va a catalizar esa enzima y me va a dar como resultado final un organismo, un sistema ya inorgánico. También es bueno recordar que si el material es hecho naturalmente, ejemplo el petróleo, ejemplo un azúcar como la lactosa, como la sacarosa, como la celulosa, va a haber alguna naturaleza que va a ser capaz de degradarlo. El problema viene cuando tenemos materiales que hemos creado los seres humanos y que son bastante complejos, como por ejemplo algunos eh, plaguicidas, los fertilizantes, que su molécula, la composición de la molécula es bastante compleja, está hecho por anillos aromáticos, por ácidos grasos, por grupos metilo, y esto hace que sea un poco más difícil la descomposición. No es imposible descomponerlo, pero es más difícil que un solo microorganismo pueda llegar a descomponerlo. Listo, entonces vamos a iniciar con el primer ciclo de todos, el que seguramente hemos escuchado más durante toda nuestra vida escolar, y pues es el ciclo del carbono. Es importante recordar que que el carbono es un elemento fundamental para la constitución de la biomasa. Cuando hablo de biomasa, estoy hablando de células y a partir de células la composición ya de otros organismos o de otros órganos. Pasamos de células a tejidos, tejidos a órganos, órganos a sistemas y esto ya iría a algo más complejo que sería un organismo. El carbono también es un elemento cuya configuración electrónica pues permite la formación de compuestos en cadena que pueden ser sustituidos por otros átomos, por ejemplo, de hidrógeno, de oxígeno, por otros carbonos. Y es así como esta química del carbono pues nos va a ayudar a generar una gran variedad de sustancias que componen a esos seres vivos que hablábamos hace un momento. Pues porque esto me va a ayudar a que se creen las biomoléculas, es decir, los carbohidratos, los lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, pero también es un elemento que se encuentra de manera abundante en la ecosfera, en los biotopos terrestres y en todos los ecosistemas acuáticos, sin olvidar que también podemos encontrar en la atmósfera. Pues esa composición de generar biomoléculas es lo que me va a dar esa estructura protoplasmática en los organismos, me va a ayudar al intercambio de elementos de seres vivos, de seres bióticos a seres abióticos, como en el agua, como en la atmósfera. Y recordar también que el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera se ha incrementado constantemente en los últimos años, debido pues a una gran actividad que hacemos los seres humanos, pero sobre todo con la quema de combustibles fósiles. Y dentro de esos combustibles, los que más daño están causando a nuestro planeta, pues es el diésel y el ACPM. Sin olvidar también la deforestación y las quemas que se están generando por el calentamiento global y también por causa del hombre, que en ocasiones le causa el daño al ecosistema para poder hacer despeje de algunas hectáreas y ahí aprovechar para hacer otro tipo de actividades. Aquí tenemos un resumen de cómo está distribuido este carbono en nuestro planeta.
Entonces, pues está disponible en la atmósfera. Este dato que ven acá es carbono y en la unidad lo vamos a ver, esa unidad, este dato que estamos viendo, multiplicándolo por 10 a la 12 kilogramos. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el carbono en la parte de la atmósfera estaría constituido por unos 700 por 10 a la 12 kilogramos. También tenemos carbono en la materia orgánica del suelo, en el humus marino, en todas las formas de vida microscópica o ya organismos más grandes, tanto terrestre como en los océanos. Y recordar que tenemos una gran cantidad de carbono en los océanos. Realmente el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera habría sido más rápida si no fuera por esta función que tiene el océano de ser amortiguador del dióxido de carbono. Casi un 40% del dióxido de carbono que es liberado por las actividades que generamos los seres humanos y la industria se disuelve en los océanos en forma de carbonatos y bicarbonatos. Si ustedes observan, la mayor cantidad de carbono se encuentra en este lugar. Entonces, gracias a esa función amortiguadora del océano, es que no tenemos un problema ambiental más grave del que tenemos en este momento con respecto al cambio climático. Entonces, voy a hacer una breve explicación de este ciclo del carbono. Cambiar aquí el puntero. Listo. Entonces recordemos pues que el carbono, lo que hablamos en un momento, tiene esa configuración que me va a permitir unirme a otros tipos de elementos, en este caso sería la producción de dióxido de carbono, y este carbono es fijado a la tierra o a los ecosistemas gracias aquí a las plantas. Entonces va a ser aquí a través de la fijación, se llama fijación de carbono. Y en este caso, entonces, a través de un proceso de nutrición autotrófica, es un proceso fotosintético en el cual el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera y en el suelo, pues va, en este caso, a ser parte tanto de las plantas como de las algas que estarían en esa parte del ecosistema acuático. Pues, esto a través de la fotosíntesis. El dióxido de carbono pues puede atravesar y producir biomasa vegetal que luego va a ser transferida a otros niveles tróficos, es decir, que va a pasar a la cadena alimenticia y va a ser parte de la planta y finalmente ya va a ser alimento de otro organismo, en este caso un organismo heterótrofo. Y luego de esto, pues van a producir materiales que se van a acumular en el suelo. Tendríamos la hulla, pero básicamente es materia ya orgánica en descomposición. Y pues esta va a ser parte del suelo, del subsuelo o de niveles mucho más profundos que contribuyen luego a la formación de combustibles fósiles, como el petróleo en este caso, que posteriormente van a ser utilizados por el hombre, ya sea en la industria o para otros procesos como por ejemplo el transporte. También los microorganismos, que serían esos que están por acá, que son los quimiotrófos, pueden asimilar el dióxido de carbono a través de esos procesos quimiosintéticos y así posteriormente van a liberar ese dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, primero son asimilados para que ellos puedan hacer fotosíntesis como las cianobacterias y después nuevamente ese dióxido de carbono es liberado a la atmósfera. Esto es a través de un proceso de respiración o de fermentación que se parte de ese metabolismo celular para mantener concentraciones disponibles de dióxido de carbono tanto en la atmósfera como aquí en el agua. Entonces aquí tendríamos con esto dos equilibrios dentro del ciclo del carbono. Hablaríamos de un primer equilibrio, que sería este de acá abajo, en el cual sería un equilibrio atmosférico, donde el dióxido de carbono vamos a tener unas concentraciones disponibles en la atmósfera para que este sea asimilado tanto por las plantas como por las algas y de esta forma va a ser asimilado por otros organismos. Y tenemos un segundo equilibrio que haría parte de ese dióxido de carbono que estaría disuelto
en el agua, básicamente es el que encontramos gracias a esa amortiguación que hace el océano. Y lo que va a ocurrir acá es que este dióxido de carbono al mezclarse con agua va a convertirse finalmente en iones bicarbonatos o en iones carbonatos, que le dan una amortiguación a la atmósfera para que no esté tan contaminada. El ciclo del carbono, como hablaba hace un momento, igual que los otros ciclos biogeoquímicos, se pueden relacionar entre sí y así generar relaciones entre un elemento con el otro. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la relación que tiene el carbono con el ciclo del oxígeno. En este caso, el carbono pues puede ser fijado en las plantas, pero en la biomasa autotrófica vegetal requiere de que ese carbono posteriormente sea asimilado y oxidado eh, para ser ya parte de otros organismos. En ese caso, pues tendríamos un organismo heterótrofo que sería esa bajita. Y es así como esos complejos, compuestos complejos de carbono requieren también de oxígeno, que es el que nos estaría suministrando el otro ciclo. Y de esta manera, teniendo fuente de oxígeno y una fuente de carbono, es que los organismos vivos van a poder obtener energía y de esta forma poder realizar todas las actividades propias de un organismo, reproducirse, movilizarse, relacionarse con otros organismos, es decir, todas las funciones que desarrolla un organismo en un ecosistema. Entonces, en el proceso de descomposición, que sería el que tendríamos acá, eh, el agua en este caso va a ser que nos ayude a la remineralización del dióxido de carbono para que pueda ser asimilado en este caso en la parte acuática por algas, por bacterias, en la parte de la fotosíntesis por plantas y de esta manera el ciclo volvería a iniciar. Aquí tenemos nuevamente el ciclo del carbono, pero ya no con imágenes, sino entendiendo los procesos en cuanto a los microorganismos, cómo trabajan en ellos y las condiciones ambientales que les vamos a ofrecer. Entonces, en este caso, dióxido de carbono es la base principal de este ciclo y tiene una parte que es aerobia, que sería esta parte más clarita, y la más oscura sería la parte anaerobia. Dentro de la parte aerobia, pues este dióxido de carbono va a ser parte de la fotosíntesis que realizan las plantas terrestres y esas plantas lo que van a hacer es asimilar ese dióxido de carbono para producirme compuestos orgánicos, que serían las biomoléculas que hablábamos hace un momento. En el caso de las plantas, pues va a ser celulosa, lignina, hemicelulosa, otros azúcares, otras grasas que ellas necesitan para poder sobrevivir y este carbono va a ser utilizado por otros organismos para ser fuente de alimento, y ahí iría la cadena alimenticia, y es un proceso aerobio, por lo tanto, en esas cadenas alimenticias estamos hablando de la respiración, donde en este caso es necesario el oxígeno como un factor que me va a aceptar electrones al final del proceso de degradación. Y la parte anaerobia, también hablamos de fotosíntesis, pero en este caso hablamos de fotosíntesis realizada por bacterias, básicamente cianobacterias, que también me van a tomar el dióxido de carbono, igual que las plantas, como fuente de alimento, para producir al final materiales orgánicos. De estos, entonces, va a ser parte de la cadena alimenticia, pero ya no hablaríamos de organismos más grandes, sino en la parte de organismos más pequeños. Seguimos hablando de microorganismos que pueden hacer metanogénesis, es decir, convertir estos compuestos no orgánicos en gas metano a través de procesos de fermentación. Y este gas metano eh, puede estar también presente en organismos aerobios, como por ejemplo en las vaquitas, que recordemos que ellas tienen 4 estómagos, uno de ellos es productor de gas metano, pero básicamente sucede porque dentro de ella hay un proceso con esas bacterias, con esos microorganismos metanogénicos. Este metano va a poder tener otros procesos de degradación, de reacciones realmente de oxidación, donde va a pasar de este proceso de metano a dióxido de carbono. Vamos a entender entonces este proceso un poquito más claro. Entonces, ¿cómo trabajan esos microorganismos
en el ciclo del carbono. Entonces es importante recordar que los microorganismos del suelo son una fuente motriz que subyace en el carbono, ya que el carbono es, digamos que la fuerza que me va a impulsar a que se den todas las reacciones que producen los otros ciclos, el del azufre, el nitrógeno y el fósforo. Si el ciclo del carbono no existiera, los otros ciclos no podrían funcionar. Y los microorganismos juegan un papel esencial en este caso porque me van a convertir estos compuestos en compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos dependiendo del ciclo, en la parte en la que estemos trabajando. En este caso, los microorganismos del suelo van a hacer ese papel esencial. La principal fuente de carbono que tenemos en el suelo, en este caso, está dado por las plantas. Y las plantas pues tienen un gran contenido de celulosa, hemicelulosa, de lignina, que aumenta a medida que la planta vaya envejeciendo. Entre más viejita sea esa planta, mayor cantidad de celulosa, hemicelulosa y lignina va a tener. Mientras que en más joven lo que va a tener es esos compuestos, pero una mayor cantidad de azúcares simples, de aminoácidos, de proteínas, de grasas. Y de esta manera, cuando ellos ya hacen parte de una planta, va a iniciar el proceso de las cadenas tróficas, es decir, que pasa por la cadena alimenticia, donde esos productores primarios o fotosintetizadores van a ser materia prima para los herbívoros, una fuente de alimento. Esos herbívoros, al ser organismos aerobios dentro de su proceso de respiración, al final van a producir dióxido de carbono y cuando mueren hacen parte ya de esa materia prima para que los organismos descomponedores, en este caso microorganismos, aves de carroña, otros tipos de animales, puedan degradarlos. Los herbívoros serán entonces, siguiendo la cadena trófica, fuente de alimento para depredadores primarios y esos depredadores primarios para depredadores secundarios, igual que en el anterior. Estos dos cuando hacen los procesos de respiración, al final me producen dióxido de carbono, que va a ser la fuente principal de alimento para nuevamente esos esas plantas, esos organismos fotosintetizadores. Cuando cualquiera de ellos muere, pues pasa ese proceso de descomposición, donde nuevamente el dióxido de carbono es fuente de alimento para estas plantas. Aquí tenemos la clasificación del carbono vegetal. Les nombraba hace un momento que el principal compuesto es celulosa, lignina y hemicelulosa. Aquí lo tengo clasificado por tipo de compuesto de carbono vegetal y la concentración que hay en el ecosistema. Por ejemplo, el mayor compuesto son carbohidratos, es decir, azúcares. Del peso seco estaríamos hablando que del 30 al 75% de los compuestos de una planta serían carbohidratos y dentro de ellos lo que va a ser en mayor composición va a ser la celulosa, luego la hemicelulosa y finalmente los azúcares y almidones. En segundo lugar, dentro de esta gran clasificación estaría la lignina, que haría parte del 10 al 30% del peso seco de esa planta. En tercer lugar, estaríamos hablando de compuestos que contengan nitrógeno, es decir, de las proteínas y aminoácidos de las plantas. En cuarto lugar, las ceras y pigmentos. Y dentro de los otros, pues grasas, aceites, ácidos orgánicos e hidrocarburos, que este último varía dependiendo de la planta en cuanto a la especie y a qué tan joven o qué tan viejita está esa planta, como les decía, porque entre más años tenga esta planta, pues el contenido de celulosa, hemicelulosa y lignina van a aumentar y los azúcares reductores, esos aminoácidos, proteínas, grasas y aceites van a disminuir. Aquí ejemplos para recordar esos carbohidratos, cómo están constituidos. Están constituidos por monosacáridos, es decir, por carbohidratos que son simples, como por ejemplo la glucosa, la fructosa, la manosa, y que ellos, uniéndose por los diferentes enlaces, van a constituir polisacáridos. Por ejemplo, en este caso tenemos la sacarosa, que es la unión de una glucosa con una fructosa, unidos por el enlace beta 1,4. Ese 1,4 es por el enlace, el número del carbono al que están unidos de un monosacárido al otro. La lactosa, por ejemplo, está uniendo monómeros de glucosa
pero la diferencia es que me va a hacer la unión del carbono 1 con el carbono 6 y de forma a través de un enlace alfa. La maltosa también me hace uniones de glucosa. En este caso, la unión que me hace de estos enlaces es beta, que hablamos de esos polisacáridos que les mostraba hace un momento. Y aquí les tengo la composición de las plantas, o lo que más, los compuestos que más tienen porcentaje dentro de la composición de la planta. Entonces, la celulosa está compuesta por monómeros de glucosa. En mi celulosa tenemos monómeros de silosa, manosa, glucosa y galactosa. Entonces, tenemos diferentes monómeros constituyendo un solo polisacárido. Y vean aquí al costado derecho está la lignina. Si se dan cuenta, es muchísimo más compleja su constitución con respecto a los otros dos. La celulosa era que podríamos hablar que es un poco más fácil de poder degradar por la constitución que tiene con respecto a los otros dos. La lignina está constituida por anillos aromáticos, por grupos de cadenas largas de carbohidratos, así como grupos metóxido y grupos metilo. Entonces, esto hace que sea mucho más compleja su descomposición. Arrancaríamos entonces con la mineralización, que es uno de las etapas donde los microorganismos van a ser parte de este ciclo. Recordemos que la mineralización es la conversión de un compuesto orgánico, de los que acabamos de nombrar, para obtener compuestos inorgánicos. En este caso, el componente principal va a ser del carbono. Y ese compuesto inorgánico final, pues en este caso, va a ser dióxido de carbono. La conversión de estos compuestos de orgánicos a inorgánicos van a hacer que también se liberen otros nutrientes, no solamente el dióxido de carbono, sino también, por ejemplo, el ion amonio, el ion fosfato y el ion sulfato, que ellos hacían parte también de compuestos orgánicos, de proteínas, de aminoácidos. Y esta mineralización se va a hacer cargo, o lo que se van a hacer cargo de ellos son los organismos descomponedores, basados en la producción de enzimas que van a catalizar esas reacciones de degradación. Entonces, les voy a explicar la degradación de los principales componentes de la celulosa y de la lignina. En cuanto a la celulosa, entonces les recuerdo que es el compuesto más abundante que hay en la Tierra. Su descomposición es lenta debido a que ella no está solita en las plantas, ella está entrelazada con la lignina y con la hemicelulosa. Y como se pudieron dar cuenta, la lignina que la acompaña tiene una composición química bastante compleja, lo que va a dificultar que las enzimas que produzcan estos microorganismos llegan a romper estos enlaces que están uniendo las glucosas y que finalmente se puedan degradar las glucosas para los procesos de respiración o de fermentación. Entonces, su composición, como está compuesta, es sencilla, pero como está entrelazada con eh, otros azúcares como la lignina y la hemicelulosa, pues va a hacer que sea mucho más compleja esa degradación. Entonces, en este caso, la descomposición de la celulosa se debe a una enzima que se llama beta-glucosidasa. Ella es la que se va a encargar de degradarme estos monómeros, esos enlaces que tienen la constitución beta 1,4, de poderlos degradar, de producirme celobiosa, glucosas y finalmente me quede la glucosa libre para hacer procesos de glicólisis y finalmente que se vayan o al ciclo de Krebs o que se vaya a un proceso de fermentación, ya sea un proceso aerobio o anaerobio. ¿Quiénes me producen estas enzimas beta-glucosidasas? Pues un grupo de microorganismos que pueden trabajar de forma aerobia o anaerobia, produciendo esta enzima. Esta enzima es una enzima extracelular. No la producen dentro de sus células, sino afuera de ellas, debido a que puede pues, producir cambios dentro de su organismo y por eso ellos deben hacerlo de forma externa. Entonces aquí teníamos un grupo de hongos, que son los que más fácilmente pueden hacer esa degradación. Son hongos, en este caso, hongos filamentosos, como el Aspergillus, la tricoderma y el caetomio. Ellos me van a hacer esa primera descomposición de la celulosa a celobiosa y de la celobiosa ahí sí va a poder ingresar a la célula. Recuerden que eso fue un proceso externo,
La celulosa sí va a ingresar a, al interior de la célula y de allí me va a romper sus enlaces y producirme monómeros de glucosa. Si el organismo que estaba haciendo el trabajo es aerobio, esta glucosa la va a tomar para hacer parte de la glicólisis y finalmente del ciclo de Krebs. Si es un proceso anaerobio, va a tomar esta glucosa por la ruta metabólica de la glicólisis y finalmente para una fermentación. Y así finalmente se descomponería esa celulosa. ¿Cuáles son los otros organismos que pueden encargarse de esa degradación? Entonces, pues me tomé la tarea de buscar microorganismos que cumplieran con diferentes reinos, que también tuvieran diferentes condiciones. Entonces, por ejemplo, tenemos las bacterias aerobias, estaríamos, por ejemplo, acá hablando de las pseudomonas y del Chromobacterium. De las bacterias anaerobias estaríamos hablando del Clostridium. Les traje estas dos aquí al azar porque en clases anteriores se los había nombrado como microorganismos patógenos para nosotros los seres humanos. Ejemplo, les había contado que las pseudomonas es patógena para nosotros cuando está en agua potable y el ejemplo que les traía era cuando el año pasado eh, hubo una infección de una área de diálisis por este microorganismo y estaba pues infectando aún más a estas personas que estaban dializadas. Ahí en ese caso es patógena, pero en este caso, si la trabajamos bien, las pseudomonas me va a ayudar a la degradación de la celulosa. Es decir, que es un proceso que me va a ayudar a tratamientos de aguas residuales o tratamientos de suelos, sobre todo de suelos porque es donde estamos trabajando con material vegetal. Del Clostridium les hablé alguna vez que hay un grupo, por ejemplo, el Clostridium botulinum, que produce una toxina que puede realizar la parálisis completa de un cuerpo humano. En este caso, si lo utilizamos bien, me va a ayudar a la degradación de la celulosa. Otro grupo que les traigo son los actinomicetos, de este no habíamos hablado antes. Los actinomicetos es un grupo de bacterias que tienen la misma composición que habíamos visto, las mismas formas de cocos, bacilos, vibrios, espirilos, pero que la naturaleza les dio la capacidad de poderse ramificar muy parecido a como lo hacen los hongos a través de hifas. Es decir, es una bacteria que tiene ramificaciones como si fuera un hongo. Entonces, eso le permite pues, poder sobrevivir en diferentes ambientes, poder alimentarse de diferentes sustancias y con esas ramificaciones utilizarlas como si fuera una especie de raíz y poder adherirse al suelo, adherirse a otras plantas, a unas plantas y hacer simbiosis. En este caso, el grupo que va a degradar la celulosa es el Streptomyces. También extraje un grupo de protozoos que son los habitantes del intestino de las termitas. Las termitas realmente no podrían hacer el proceso de degradación de un árbol si no tuvieran estos protozoos en su intestino, que son los encargados de esa degradación de la celulosa. Y dentro de los hongos, los que hablábamos hace un momento, estos serían los hongos filamentosos, que serían tricoderma, Chaetomium y el penicilio. Ahora veamos la degradación de la lignina. La lignina es recuerden que la celulosa era un proceso aerobio o anaerobio, por eso les traje esa lista de diferentes organismos que pueden hacer. En cambio, la lignina es un proceso 100% aerobio, no se puede hacer en sistemas anaerobios. Eso es importante que lo tengan claro para cuando estén hablando o estemos hablando de tratamientos biológicos para suelos o para aguas. Digamos que los ciclos biogeoquímicos es importante que ustedes los tengan claros porque es la base teórica para entender los tratamientos de plantas, perdón, de plantas de tratamiento de agua o tratamientos de suelo. Entonces, la lignina es un tratamiento que van a ser principalmente hongos, sobre todo hongos de gran tamaño, es decir, macromicetos, las setas, a través de un grupo de enzimas que en este caso se llaman ligninasas. Recordemos que la lignina está compuesta por anillos aromáticos, por cadenas largas de carbonos, por grupos metóxido y por grupos metilo. Entonces, esto hace que sea mucho más complejo el proceso. Como les decía hace un momento, la degradación de la lignina únicamente lo hacen los hongos. Y dentro de las setas, dentro de esos hongos macromicetos,
tenemos dos grupos que se conocen como hongos de la podredumbre blanca y hongos de la podredumbre marrón. No es que eh, estén podridos, no, sino que sean encargados de hacer una descomposición, por eso se conoce como hongos de la podredumbre blanca o marrón. Realmente esto es por el color que pueden encontrarse. Entonces, dentro de la podredumbre blanca encontramos dos hongos que ellos dos van a tener la capacidad de solitos hacer la degradación completa de la lignina. El que se ha visto que tiene una mayor capacidad de esa degradación, más eficiencia, es el Corolius versicolor, que me va a descomponer tanto el anillo aromático como los grupos metóxilo y las cadenas laterales largas de carbono. El otro hongo, que es el Phanerocates, va a ser la descomposición también completa de la lignina. En cuanto a los hongos de la podredumbre marrón, encontramos Alporia, que me degrada los polisacáridos que se asocian con la lignina, es decir, que me va a degradar la celulosa y la hemicelulosa, y a los grupos metilo y metóxilo. Sin embargo, el poria no es capaz de degradarme los anillos aromáticos. Es decir, que no me podría degradar 100% la lignina. Tendríamos que tener ayuda de estos dos para poder hacer la degradación. Listo. Esa sería la parte de mineralización en que trabajan los microorganismos en el ciclo del carbono. En cuanto a la parte de metanogénesis, entonces, ¿hay alguna pregunta? No, profe, es que era para decirte que no se te olvidara para enviarnos lo de la asistencia. Que me Vale, te gracias. acordarás. Apenas termine la presentación, me vuelves a recordar para enviársela. Listo, Gracias, María. profe. A ver. Listo, entonces, la parte de metanogénesis es cómo va a producirse a partir de esos compuestos orgánicos que hablábamos hace un momento en gas metano. Entonces, los microorganismos pueden tomar dos rutas metanogénicas. Una que se conoce como la metanogénesis hidrogenotrópica, donde el aceptor final de electrones es el dióxido de carbono y va a ser un proceso, aquí me como el escrito, de durante la oxidación anaerobia de nitrógeno. O puede ser un proceso de metanogénesis acetoclástica, donde los carbonos hacen parte de biomoléculas, es decir, de proteínas, de azúcares, de lípidos, que se van a convertir luego en acetato, y ese acetato después va a ser convertido a metano y a dióxido de carbono. Esta metanogénesis también es un proceso eh, anaerobio. Iríamos ya con la oxidación del metano, uno de esos procesos más reconocidos sea, por ejemplo, los arrozales. No sé si alguno haya tenido la posibilidad de estar cerca de un arrozal. En las noches, en ocasiones se ven unos destellos de luz que se generan por la presencia de este gas metano y también por la presencia de grupos de nitrógeno. Entonces, en este caso, lo que ocurre es que cuando está la producción de gas metano y se une con el oxígeno, es decir, que llega a la ecosfera, a donde estamos nosotros, va a ser una reacción que finalmente me va a producir dióxido de carbono y moléculas de agua, por eso hay tanta humedad en un arrozal. Este proceso no es tan sencillo que pasa de gas metano de una vez a dióxido de carbono, sino que es un proceso secuencial, donde este gas metano va a pasar por diferentes procesos, donde finalmente sí obtenemos el dióxido de carbono. Ahora hablaremos también de otro compuesto natural que requiere de grandes procesos como la lignina para poder ser descompuestos en su totalidad, que en este caso pues tendríamos al petróleo. Recordemos que el petróleo es un producto natural que procede de la conversión anaeróbica de la materia orgánica que requiere de presiones y temperaturas elevadas y pues mucho tiempo para su producción. Recordemos que el petróleo se forma a través de miles de años de estar en esas condiciones que acabamos de nombrar. La degradación del petróleo se puede hacer a través de consorcios de microorganismos. No hay un solo microorganismo que sea capaz de degradarlo. Son consorcios de microorganismos
debido a esa complejidad que tienen este hidrocarburo. Recordemos que está hecho por alcanos, por alquenos, por cadenas largas de ácidos grasos, por anillos aromáticos. Entonces, esto hace que sea bastante compleja su degradación. Dentro de ellos, entonces es importante revisar los factores que me van a limitar el metabolismo por parte de microorganismos de ese petróleo. Entonces, lo primero que me puede limitar, es decir, me puede detener ese proceso, es como tal el compuesto del petróleo, ya que al tener tan complejas sus moléculas, pues va a hacer que el proceso enzimático sea mucho más largo y que al descomponer esas sustancias produzca sustancias tóxicas que van a hacer que podamos intoxicar también a los microorganismos. Lo segundo son las temperaturas bajas en las que se encuentra el petróleo. Hay explotaciones de petróleo donde se encuentran temperaturas de menos 15 grados centígrados y pues esto va a hacer que me va a inhibir o a limitar el crecimiento de microorganismos porque la mayoría de ellos, de los organismos que pueden degradar el petróleo, son organismos que pueden sobrevivir entre unos 10 y unos 25 grados centígrados. Es decir, son mesófilos. Y si tenemos temperaturas bajas, pues va a ser difícil que puedan hacer la descomposición rápidamente. El proceso va a ser muy lento. Siguiente factor que me va a limitar el metabolismo del petróleo es que, pues al estar limitándome otros compuestos, pues también va a haber una baja cantidad de otros nutrientes. ¿De qué nutrientes estoy hablando? Pues que son basados en fósforos, en potasio, en nitrógeno y en azufre. Recuerden que cuando yo necesito que crezca un microorganismo, de darle fuente de carbono, que sería en este caso el petróleo, y también otras sustancias. Esos otros compuestos serían los limitantes para que puedan estar aquí presentes y me ayuden con la degradación. Lo otro es la disponibilidad limitada de oxígeno. Recuerden que el petróleo se da por una conversión anaerobia. Al estar tan profundo en la Tierra, hace que esté en un espacio completamente libre de oxígeno. Si tengo un organismo aerobio que sea capaz de degradar el petróleo, es difícil que lo haga en diferentes lugares donde esté limitada la cantidad de oxígeno. Entonces, para esto es importante que busquemos microorganismos que sean microaerofílicos o anaerobios facultativos, es decir, que puedan sobrevivir con pequeñas concentraciones de oxígeno, pero también faltando este elemento pues para que no se limite y pueda sobrevivir en cualquiera de estos aspectos. El último aspecto, pues haría parte de la escasez de agentes metabolizantes de hidrocarburos. Como decía, no todos los microorganismos solitos van a hacer la degradación. Ese es un proceso que requiere de que se hagan consorcios, donde un organismo sea capaz de degradar parte de este petróleo y lo que degrade, el producto de él, sea fuente de alimento para que otro microorganismo siga el proceso. ¿Qué otros detalles o factores me van a limitar este proceso y que podemos ayudar a que en un ambiente, ya sea de laboratorio o ya in situ, es decir, donde está el derrame, podamos ayudar a mejorar los procesos? Por ejemplo, es llevando el ambiente a un pH neutro, ya que el pH neutro, recuerden que me va a promover el crecimiento de una gran población de microorganismos. En cambio, en este caso, el pH va a ser ácido. Si no le agrego nada, pues esto me va a limitar que solamente ciertos microorganismos puedan crecer. En cuanto a la temperatura, entonces, pues tratar de aumentar un poco la temperatura para que pues se puedan dar el crecimiento de microorganismos mesófilos que me puedan hacer ese metabolismo. Lo ideal es que máximo llevemos la temperatura a 30 o 40 grados centígrados, porque después de esto recuerden que estos microorganismos mesófilos pues pueden llegar a morir. Y lo otro, pues en cuanto al oxígeno, a esa disponibilidad de oxígeno, lo que podemos hacer es que podemos aplicar sustratos, por ejemplo, enzimas oxigenasas,
que lo que van a hacer es liberar oxígeno del suelo, liberar oxígeno del mismo petróleo, para que los microorganismos que sean aerobios pues puedan sobrevivir y no vayan a morir haciendo la degradación de este compuesto. Bueno, hasta aquí iría esta parte de ciclo del carbono. No sé si tengan preguntas en este momento de esta parte. Por ahora de mi parte. Ya les estoy enviando el link de la asistencia para que por favor la vayan diligenciando. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Tú nos hablabas de unos microorganismos que tienen hifas, o sea, que se pueden comportar como bacterias y como hongos. ¿Estos organismos sobreviven en ambientes extremos? La mayoría de ellos viven en condiciones muy parecidas a nosotros, aunque hay algunos que sí tienen la capacidad de sobrevivir, por ejemplo, a bajas temperaturas. Por ejemplo, el Streptomyces que les mostraba acá, puede sobrevivir a temperaturas hasta los menos 15 grados centígrados. Profe, no se ve la imagen. Sí, estoy cambiando de presentación. Es por eso que no se ve. ¿Y dónde se encuentran, profe? En el suelo. Si hubiéramos tenido la oportunidad de haber visto lo que nos crecieron en las cajas, seguramente hubiéramos identificado de que muchos de esos microorganismos que ustedes escogieron en el laboratorio eran Streptomyces. En el suelo, básicamente, ellos están ahí presentes. Parte de muchos Streptomyces son los que le dan ese olor característico a la tierra. Ese olor a tierra realmente está dado por este grupo de bacterias que se llaman actinomycetes. ¿Me confirman, por favor, si están viendo en pantalla la presentación del ciclo del nitrógeno? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya casi terminamos. Necesito que estén despierticos. Listo, entonces, iniciaríamos con el ciclo del nitrógeno, igual que el carbono. Este es un compuesto muy importante para todos los seres vivos, debido a que hacen parte de moléculas como las proteínas, los aminoácidos y pues los ácidos nucleicos, es decir, ADN y ARN, que sabemos que sin ellos ningún organismo vivo pues estaríamos presente en este momento en la Tierra. Entonces, esa es la importancia de este elemento. Además, es un elemento muy versátil, que vamos a ver que tiene diferentes formas inorgánicas y orgánicas y que me va a ayudar a que cambien sus estados de oxidación. Pues, hablando de estados de oxidación, pues veamos acá un resumen de eso que les estoy hablando. Aquí en el costado izquierdo, un momento busco el puntero, tienen diferentes compuestos en que se puede encontrar el nitrógeno y el costado derecho el estado de oxidación en que lo encontraríamos en ese caso. Entonces, por ejemplo, nitrógeno orgánico, que serían realmente grupos aminas, estamos hablando de proteínas, aminoácidos, su estado de oxidación sería -3. Lo puedo encontrar en forma de amoníaco, también su estado de oxidación sería -3. El nitrógeno gaseoso, que es como lo encontramos en la atmósfera, su estado de oxidación sería 0. En óxido nitroso, que también es un gas que encontramos en la atmósfera, sería +1. Óxido de nitrógeno, lo encontraríamos con +2. En forma de nitrito, que lo encontraríamos de esta forma en el suelo o en las plantas, sería +3. Dióxido de nitrógeno, que también es un gas, en forma de +4. O nitrato, que también lo encontramos en el suelo, sería +5. Si se dan cuenta, pasa por diferentes estados de oxidación, por diferentes tipos de compuestos, y es importante entonces que entendamos cada uno de los pasos que se van a dar para hacer la conversión de ellos. Entonces, el ciclo de nitrógeno pues implica una gran diversidad de procesos de transferencias entre y fuera de los ecosistemas. Podemos encontrar este elemento en diferentes estados de oxidación, como se pueden dar cuenta, y los cambios más importantes de este elemento van a tener lugar a través de la biosfera, es decir, entre plantas, animales, microorganismos, la pedosfera, es decir, el suelo, y la atmósfera. El ciclo lo encontramos en casi todos los ecosistemas de forma gaseosa, líquida o en estado sólido, ya siendo
parte de un organismo vivo como tal. Aquí entonces tenemos este ciclo del nitrógeno. Al ser ciclo, puede empezar o terminar en cualquiera de ellos, porque pues es continuo. Entonces, empecemos por acá, en la atmósfera. Entonces, en la atmósfera lo podemos encontrar en forma de nitrógeno elemental o en forma de óxidos de nitrógeno. En forma de nitrógeno elemental, es decir, en la atmósfera, estaría, digamos que perdido para el resto de sistemas, es decir, para la ecosfera, la pedósfera, y hay que, pues nuevamente, tratar de que este nitrógeno que está en la atmósfera regrese a nuestros ecosistemas. ¿Cómo se hace ese proceso? Se hace a través de la fijación del nitrógeno. Ese proceso se puede hacer una parte biológica, que sería esa fijación por bacterias, por hongos, por cianobacterias, donde este nitrógeno va a ser convertido en nitrato. O también puede haber una fijación que se puede hacer a través de procesos que hemos hecho los seres humanos, donde el nitrógeno elemental va a ser convertido en amoníaco. En este caso sería un proceso de amonificación, de este ion amoníaco. Y aquí, de este ion amoníaco, podríamos fácilmente ser absorbido en el suelo por las plantas, y al estar en las plantas va a pasar un proceso de nitrificación. Es decir, que va a pasar de amoníaco, luego a nitrito y finalmente a nitrato, amoníaco, nitrito y nitrato. De esta forma, de forma de nitrato, Profe, una pregunta. te escucho. De las plantas, del proceso de fijación de bacterias a las plantas, de ahí no entendí más, de ahí en adelante. Listo. Del nitrógeno atmosférico puede irse a la fijación, debe fijarse. El nitrógeno, digamos que está perdido para que lo tengamos los seres que pertenecemos a la Tierra, a la biosfera. Hay que atraerlo porque pues allá arriba no podríamos absorberlo. Entonces, el proceso para atraerlo se llama fijación. La fijación se puede hacer de forma natural a través de bacterias, hongos o cianobacterias, y ese proceso lo que va a hacer es producirme de una vez me va a producir nitratos. O esa fijación se puede hacer de forma industrial, donde a través de unos equipos a presiones y temperaturas altas se rompe el triple enlace que tiene este nitrógeno y me lo va a convertir en amoníaco. Ese proceso se conoce como amonificación y es lo que utilizan muchas industrias para producir abonos. La mayoría de abonos que son químicos están constituidos por amoníaco y se hizo ese proceso que les acabo de contar. Igual no se preocupen ahorita, eso que les estoy hablando, les voy a explicar paso por paso, reacción por reacción. Ahorita es como general qué es lo que está pasando ahí. Si hacemos amonificación, esto va a estar en estado líquido. Al ser un abono, pues la idea es que lleguen a las plantas y lo que van a hacer las plantas es convertirme este amoníaco y a través de un proceso de nitrificación, que me lo hacen también bacterias, este proceso de conversión de amoníaco a nitrito, lo hace un grupo de bacterias que se llama Nitrobacter, y de nitrito a nitrato, un grupo de bacterias que se llama nitrosomonas. Estando en forma de nitrato, ya puede ser ahí sí absorbido por las plantas. De forma de amoníaco lo puede hacer, pero es muy complicado para ellos. Es más fácil que conviertan ese amoníaco en nitrato y ahí sí puede ser absorbido para ellos, que pueda ser asimilado. Al ser asimilado, es decir, que va a ser parte ya de la planta como tal. Va a ser parte de sus proteínas, de sus ácidos nucleicos, y iniciaríamos, igual que en el ciclo del carbono aquí, un proceso de las cadenas tróficas, donde estos productores van a ser fuente de alimento para los consumidores primarios, sus consumidores primarios o secundarios, y cuando cualquiera de ellos muere, pues va a haber un proceso de descomposición donde realmente este proceso se llama mineralización, igual que en el ciclo del carbono, donde ese compuesto orgánico, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, van a ser convertidos en amoníaco. Y nuevamente podríamos hacer ese proceso de nitrificación. Hay otro proceso que se conoce como desnitrificación, que es el que me va a pasar de este amoníaco, de este nitrato a nuevamente nitrógeno atmosférico, nitrógeno elemental. Este proceso básicamente es un proceso
anaerobio, donde microorganismos que no pueden tomar el oxígeno para poder respirar, lo que toman como aceptor final de electrones va a ser ese nitrato. Hacen la descomposición de otras sustancias y lo que hacen es liberar el nitrógeno a la atmósfera. Y de esta parte, pues nuevamente empieza el proceso. Dentro de esa parte de nitrificación, también va, cuando se hace el proceso de nitratos a nitrógeno elemental, también dentro de ellos hay subproductos que en este caso serían los óxidos de nitrógeno, que estarían presentes en la atmósfera en forma de gas. Al estar presente en la atmósfera y al mezclarse con el agua que está condensada en las nubes, pues me va a generar algo que se conoce como la lluvia ácida. La lluvia ácida ha sido un proceso que ha estado en la Tierra desde hace miles de años, pues porque es un proceso que hace parte del ciclo del nitrógeno. Pero desde que empezamos la revolución industrial y tenemos exceso de combustión de gasolina, diésel y ACPM, no solamente producimos gas carbono, sino también estos óxidos de nitrógeno y por lo tanto esta lluvia ácida cada vez está bajando más su pH. ¿Cómo lo podemos identificar? La lluvia ácida, si vemos los techos, tejados, los tejados de nuestras viviendas, pues vemos que tiene una leve corrosión, no es que rompa completamente el tejado, pero sí vemos que está haciendo, por ejemplo, las tejas que son como de cemento, de adobo, si estamos viendo que tiene ya como unas pequeñas perforaciones, y eso se debe a esos ácidos que se generan, no solamente por los óxidos de nitrógeno, sino también por los del azufre que vamos a ver el jueves. La lluvia ácida, pues también se ve en nuestro cuerpo. Si salimos y está lloviendo, pues después de mojarnos con esta lluvia, seguramente sentimos que nuestra piel se siente un poco más tensa, no es suave, sino tensa, y se debe a ese pH ácido que tiene la lluvia. Pues aquí encontramos a los costados los diferentes microorganismos que pueden ayudarme, en este caso el proceso de fijación de nitrógeno o el proceso de nitrificación, estos dos de acá, y desnitrificación, que es un proceso anaerobio, bacilos y pseudomonas. Igual, tranquilos, son un poquito enredados, pero ya vamos a ver uno por uno qué es lo que está pasando acá. Listo, nuevamente aquí está el ciclo, pero se los traje de esta manera para que identifiquemos claramente cuáles procesos de esos 5 que generan el ciclo del carbono son aerobios y cuáles anaerobios. En color azul, esas flechas azules son procesos aerobios y en color rojo encontramos lo que se va a hacer de forma anaerobia. Entonces, rápidamente el repaso, pero como les digo, ya va a ser paso cada uno de ellos. Del nitrógeno atmosférico, entonces va a ser una fijación de nitrógeno que pueden hacer microorganismos tanto aerobios como anaerobios, que va a pasar de nitrógeno elemental a amoníaco. De este amoníaco podemos irnos al proceso de nitrificación, donde el amoníaco está presente en el suelo, debe ser convertido a nitrito y finalmente a nitrato por un grupo de bacterias, para que en forma de nitrato pueda ser asimilado por las plantas y luego por animales en forma de grupos amino. También por este lado, este nitrato también se puede ir a aguas subterráneas por procesos de lixiviación y tendríamos pérdida del nitrógeno en fuentes de agua y pues producir ya daños ambientales como la eutrofización. Y vamos acá en la parte aeróbica. En la parte aeróbica, ya cuando hacen parte de esos organismos, cuando mueren esos organismos, pues lo que va a ocurrir es que la degradación de ellas, se llama desaminización, va a hacer que estas proteínas se degraden y nuevamente se conviertan en amoníaco. Este amoníaco también puede ser asimilado fácilmente por las plantas y pues producir esas proteínas, aminoácidos o ácidos nucleicos. Me regreso por acá. En el nitrato que venía de la formación de esta nitrificación. El amoníaco, este nitrato, en un sistema anaerobio, Profe, dime. en el chat está diciendo Samuel que, es decir, que al orinar las plantas ayuda a fijar nitrógeno a las plantas en cuanto al ciclo de nitrógeno. ¿El qué? Eso Perdón. es lo que dice Samuel. Samuel dice, o sea, que orinar las plantas ayuda a fijar nitrógeno a las plantas, o sea, eso es lo que él comenta. En Bueno, cuanto a lo que estás mencionando sobre el ciclo de nitrógeno. sí, pues sí, la orina tiene una parte de amoníaco que pues tendría
parte sí, de nitrógeno que ayudaría como abono para estos microorganismos. Sin embargo, hay que mirar que también tiene otros componentes que podrían dañarlo, pero digamos que sí. Al tener una parte de amonio, sí, pueden ser asimilados fácilmente por las plantas y de esta forma, pues hacer que la planta pueda crecer un poco más. Obviamente le faltan otros nutrientes a base de fósforo y de carbono, pues para poder ser un buen abono para ellos, pero sí tendría amoníaco. Bueno, retomamos acá. Estábamos en el nitrato. Si es tomado por sistemas anaerobios, por ejemplo, plantas de tratamiento de agua con lagunas anaerobias, los microorganismos que hagan este proceso van a convertir este nitrato en nitrito a través de una fermentación y me van a hacer el proceso final de desnitrificación. Como es un proceso de fermentación, lo que hacen es convertir nitrato en nitrito, en óxidos de nitrógeno y finalmente en nitrógeno elemental. Al tenerlo en forma de nitrógeno elemental, hablamos que es un proceso de pérdida de nitrógeno porque está en la atmósfera y tendríamos nuevamente que atraerlo aquí al suelo a través de la fijación para que iniciar el proceso aquí en el suelo. Sería como el resumen hablando de parte aerobia o anaerobia. Entonces vamos a ver esos ciclos uno por uno. Esto creo que ya lo había nombrado, la importancia del ciclo del nitrógeno. Entonces, que todas las formas de vida dependen del nitrógeno. Importante esto que no lo había mostrado tan claramente. El nitrógeno elemental, pues básicamente es una molécula doble de nitrógeno, o sea, son dos átomos de nitrógeno unidos por un triple enlace. Este triple enlace forma una molécula muy fuerte, que es muy difícil de poder degradar. Es por eso que solamente un grupo de microorganismos lo va a poder realizar o a través de procesos naturales como las descargas eléctricas o un proceso ya realizado por los seres humanos donde necesita de presiones y temperaturas altas para poderlo hacer. Muy pocos organismos son capaces de asimilarlo, pues hacer esa conversión, por ejemplo, del amoníaco que hacía en la pregunta hace un momento o del nitrato, solamente lo pueden hacer o microorganismos o plantas para poderlo hacer. Y la importancia de la microbiología en este caso es que ningún organismo eucariota es capaz de fijar nitrógeno. El único que va a ser capaz de romper este triple enlace, estamos hablando son de microorganismos y dentro de ellos estamos hablando básicamente es de bacterias los que van a poder hacer este proceso. No son las únicas, pero son las que más tienen esa incidencia en la degradación de este triple enlace. Bueno, entonces, lo que hablamos hace un momento, el ciclo de nitrógeno está basado en 5 grandes partes: fijación, la toma de nitrógeno, es decir, la asimilación, mineralización, nitrificación y la desnitrificación. Entonces, iniciemos con este proceso. Entonces, la amonificación es esa conversión del nitrógeno que hace parte de la materia viva. Sería cuando un organismo muere, lo que va a hacer es convertir esa materia orgánica, esas proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, a amonio o alión, amoníaco o alión amonio. Esto se debe básicamente al proceso que hacen de descomposición algunas bacterias y hongos. Entonces, proceso de degradación de materia orgánica, donde se convierte materia orgánica en amoníaco, es lo que tendríamos en este caso. Una vez disponible en el suelo, este amonio puede ser inmovilizado por sus propios, por esos mismos microorganismos que hicieron la amonificación, es decir, que ellos lo toman como fuente de nitrógeno. Puede ser asimilado por vegetales superiores, es decir, por plantas de gran tamaño. Puede ser absorbido por arcillas, es decir, por el suelo. O se puede quedar fijado entre las láminas de minerales y la arcilla, lo que va a hacer que no esté disponible para otros organismos. Siguiente proceso, hablaríamos de la nitrificación. En este caso, el amoníaco que acabamos de liberar por la amonificación va a hacer un proceso donde se va a oxidar a nitrito y finalmente a nitrato. Eso es un proceso que genera energía para las bacterias. Es un proceso de degradación donde las bacterias van a obtener finalmente energía. En este caso, hay dos grupos
de microorganismos que van a hacer este proceso de nitrificación, debido a que son dos reacciones las que se deben dar. Entonces, para pasar de amoníaco a nitrito, lo van a hacer un grupo de bacterias que se conocen como nitrosomonas. Este proceso de nitrificación es 100% aerobio, únicamente se hacen procesos aerobios. La nitrificación es súper importante para que el nitrógeno pueda ser asimilable por plantas y de ahí que se haga parte de las cadenas tróficas, pues que haga parte de todos los animales. Si no están las plantas, pues no va a poder estar en los animales. Si la nitrificación no se diera, ningún organismo, planta o animal, podría vivir. Entonces, está el amonio más oxígeno, porque es un proceso aerobio, y la acción de este grupo de nitrosomonas me van a convertir el amoníaco en nitrito, en agua y 2 moléculas de hidrógeno. Es importante tener en cuenta que el nitrito es tóxico para las plantas. Si el proceso llegara ahí, si solo tuviera un grupo de nitrosomonas en el suelo y no tuviera el nitrobacter, que es la siguiente, este nitrito lo que va a hacer es dañarme la planta. No me le va a dar fuente de alimento para ser asimilado, sino todo lo contrario. Es tóxica para ella y la planta podría llegar a morir. Por lo tanto, entonces es necesaria una segunda reacción, donde este nitrito, con la acción del oxígeno y de un grupo de bacterias nitrobacter, va a oxidarme aún más, a reducirme esto y convertir este nitrito en nitrato, lo cual es rico para el suelo y por lo tanto es asimilable para las plantas y de allí que circule el nitrógeno en el resto de las cadenas alimenticias. Aquí está básicamente lo mismo que acabamos de explicar, pero el proceso ya mirando más ese balance de materia y energía. Recordemos que hablamos de seres vivos, pero aquí también la física tiene todo que ver. Entonces, la energía no se va a perder, la materia también va a perderse, no solamente lo que va a hacer es una transformación. Es por eso que traía esto aquí a colación. Entonces, recordemos entonces, nitrificación, 2 pasos, donde primero va a transformarme el amoníaco en nitrato a través de un grupo de bacterias que se llaman nitroso, donde encontramos las nitrosomonas, las nitrosospira, nitrosobibrio y nitrosolubus. Por ejemplo, el nitrosobibrio es un vibrio. Algunos me preguntaron en el laboratorio, profe, es que no he visto en el microscopio un vibrio. Si siguiéramos analizando el suelo como tal, ahí sí podríamos encontrar este grupo de microorganismos. Pero digamos que el que es más común en el suelo son estas, las nitrosomonas. Siguiente reacción, lo hace básicamente el nitrobacter, que me va a convertir nitrito en nitrato. Esta reacción la hace ella únicamente, pero se ha visto que en el laboratorio, teniendo condiciones artificiales, podemos tener otro grupo de bacterias quimio-organotrófas, como la pseudomonas, los bacilos, que son capaces de oxidar el amoníaco a nitrito. Esto sin tener que pasar a nitrato, solamente pasan de amoníaco a nitrito y aquí tendría que entrar la nitrobacter a pasarlo a nitrato. Y tenemos un hongo, que es el Aspergillus. El Aspergillus es un microorganismo, un hongo filamentoso, que me va a convertir ahí sí el amoníaco de una vez a nitrato. Él solito puede hacer todas las 2 reacciones que les acabé de comentar. Pero recordemos que eso es en un ambiente de laboratorio. En la naturaleza, eso que les acabo de nombrar no pasa. Listo. Como les decía, la nitrificación es un proceso súper importante para que las plantas puedan asimilar ese nitrógeno en forma de nitratos. Pero hay algunos factores ambientales que me van a afectar esas reacciones. Para bien o para mal me la va a detener ese proceso. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es la acumulación de nitratos en el subsuelo, lo que va a hacer que por lixiviación este nitrato pase a aguas subterráneas, luego esto a reservorios superficiales y la unión de estos nitratos o también de amoníaco, cuando hay exceso de fertilizantes, por ejemplo, que los fertilizantes químicos básicamente lo que contienen es amoníaco, y la unión de fosfatos lo que va a hacer es un proceso de eutrofización, que es esto que estamos viendo acá,
que es que tenemos una floración en aumento de algas, lo que me va a hacer que estas algas tengan un consumo elevado de oxígeno, eliminándome el oxígeno presente en nuestros cuerpos de agua, de esta forma matando plantas y animales acuáticos, es decir, peces, y dificultando la entrada de los rayos solares a este ecosistema y por lo tanto, sin tener rayos solares, las plantas acuáticas tampoco podrían hacer fotosíntesis. Pues, por lo tanto, tendríamos ya, es un cuerpo de agua completamente muerto. Se disminuye completamente la capacidad de autodepuración de los cuerpos de agua. También, estando en el agua, estos nitratos producen daños sobre otros organismos y sobre nosotros mismos. Si nosotros, por ejemplo, consumiéramos esta agua con exceso de nitratos, lo que va a ocurrir es que esos nitratos van a convertirse en nitrosaminas en nuestro estómago, lo cual es un compuesto cancerígeno. Entonces, por ejemplo, personas que viven en ambientes donde el agua no es potable pueden tener esas reacciones debido al agua que están consumiendo, lamentablemente. Otros factores ambientales que afectan la nitrificación es, por ejemplo, la aireación. Recordemos que es un proceso 100% aerobio y es estrictamente aerobio. Si no hay oxígeno presente, por lo tanto, no se podría dar. Entonces, si estoy trabajando en una planta de tratamiento de agua y quiero hacer el proceso de nitrificación, es súper importante que el tratamiento requiera que el agua se esté oxigenando. Al tener la oxigenación, el amoníaco va a pasar a nitrato y fácilmente asimilado por las plantas y por otros organismos. La relación de carbono y nitrógeno, ya que relaciones altas, es decir, que por ejemplo, tengo una relación de 30 moléculas de carbono por una de nitrógeno, va a hacer que el nitrógeno se inmovilice, es decir, que quede absorbido por los microorganismos y no me permita pasar a las plantas y por ende a otros organismos. Listo. Siguiente proceso iría la reducción de nitratos. Entonces acabamos de ver la producción de ella a través de la nitrificación. Ahora vamos a ver cómo se van a reducir. La reducción es pasar de nitrato a nitrógeno elemental. Ese es un proceso 100% anaerobio, donde los microorganismos lo que van a hacer es tomar este nitrógeno, este nitrato, como aceptor final de electrones dentro de su proceso de fermentación. Ellos no respiran, es en fermentación. Y lo que van a hacer es reducirme el nitrato a dióxido de nitrógeno, óxido nitroso, que estos dos son gases, que son los gases que hablamos hace un momento, que junto con el agua de la atmósfera producen la lluvia ácida, y de estos dos van a pasar finalmente al nitrógeno atmosférico, el nitrógeno elemental, que quedaría ya digamos que de forma limitada para los procesos de la tierra. Dentro de la reducción de nitratos, pues es importante recordar que es un proceso de fermentación únicamente anaerobio. Siguiente proceso es la desnitrificación. También es un proceso de respiración anaerobia llevada por microorganismos capaces de utilizar el nitrato y, o el nitrito como aceptor final de electrones en lugar del oxígeno. Entonces, es un proceso donde se convierte, igual que el anterior proceso, de nitratos a nitritos. Este proceso puede ser asimilado también por microorganismos. Realmente es un proceso 100% hecho por bacterias, por microorganismos. Dentro de ellas hablaríamos también de otro proceso, que es la reducción desasimilatoria de nitrato. Aquí tendremos dos procesos realmente, uno que es la asimilación y otro que es el proceso disimilativo del nitrato. Entonces, si es asimilación es porque va a ser parte de los componentes de ese organismo, es decir, que va a ser parte de las proteínas, aminoácidos o de los ácidos nucleicos. Entonces va a pasar de este nitrato con la ayuda de una enzima que se llama la nitrato reductasa y me va a convertir el nitrato a nitrito. Este nitrato reductasa después me va a producir al hidroxiloamino
y finalmente me lo va a convertir en amoníaco, y del amoníaco sí, este es fácilmente absorbido por las plantas y finalmente lo convierten en proteínas o aminoácidos. Este proceso como tal lo hacen un grupo de plantas, hongos y bacterias. Realmente es un proceso a través de consorcios, que aquí entrelazamos la clase anterior. Esa interacción de bacterias que hablábamos, que hay procesos de protocooperación, de simbiosis, de mutualismo, aquí lo vemos conjugado en la vida real. Las plantas solitas no lo podrían hacer, entonces deben hacer un consorcio, ya sea con hongos o bacterias, para que esos hongos o bacterias produzcan esta enzima nitrato reductasa, me conviertan el nitrato en nitrito y amoníaco, y ahí sí las plantas lo puedan absorber y asimilarlo. Sería el proceso asimilativo del nitrato. El proceso disasimilativo del nitrato únicamente lo hacen las bacterias, y ese sí es un proceso anaerobio. El de acá es aerobio. Este proceso entonces me convierte el nitrito también por la nitrato reductasa a nitrato, finalmente a óxido nítrico, que es un gas que va a ir a la atmósfera. También me lo puede convertir en óxido nítrico y finalmente en nitrógeno elemental. Entonces, en este caso hablamos que el nitrato puede irse por dos rutas: la asimilativa, que va a ser parte de organismos eh, de plantas, de hongos y finalmente animales, o el disasimilativo, que sería la degradación de la materia orgánica por bacterias únicamente. Aquí están estos dos procesos que hablábamos anteriormente, pero especificando esas dos reacciones. El primero, el A, es la reducción asimilativa, que es por plantas, hongos y bacterias. En los dos casos es importante la producción de esa enzima nitrato reductasa, que lo que va a hacer es convertir el nitrato en nitrito. Ese mismo nitrato reductasa me va a convertir el nitrato en hidroxilamina, y esa hidroxilamina me la va a convertir en amoníaco. Cuando se está produciendo el amoníaco, es decir, que estos tres procesos se han producido, la presencia del amoníaco, así sean pequeñas concentraciones, me va a inhibir la nitrato reductasa, me va a inhibir esta enzima. Es decir, que el amoníaco es inhibidor de esta enzima. La presencia de ella me dice que ya no es necesario que se siga reduciendo el nitrato, porque ya hay amonio suficiente para que las plantas lo puedan tomar y lo tomen, lo asimilen ya como aminoácidos, como proteínas o como ácidos nucleicos. Sería la parte aerobia y, como les decía, es un proceso que hacemos entre plantas, hongos y bacterias por consorcio. Importante, esta nitrato reductasa es una enzima que es soluble, y dentro de su complejo enzimático tiene un componente principal que es el molibdeno. Realmente es hierro, ferromolibdeno, es hierro y molibdeno. Estos dos elementos son importantes para que se den esta enzima. Sin ellos dos se inhibe también esta nitrato reductasa. Hablo de que es ferromolibdeno porque aquí estoy, si se dan cuenta, hablándoles del hierro, que es uno de los ciclos que vamos a hablar el jueves, y de esta forma se está relacionando estos dos ciclos. Ahora voy a pasar a la siguiente reacción que puede tener el nitrato, que pues es la reducción desasimilativa, que es esta parte B. También se hace con la misma enzima. También esta misma enzima podría ser inhibida por el amoníaco, pero en este caso, al ser un proceso anaerobio, realmente no vamos a ver producción de amoníaco. Entonces, esta enzima, en el caso de la reducción disasimilativa, va a verse reprimida por la presencia de oxígeno. Si hay oxígeno en cualquiera de los dos, se va a inhibir completamente. Y en ese caso, pasamos de nitrato a nitrito, luego a óxido nítrico, óxido nitroso y finalmente a nitrógeno atmosférico. En cuanto a la asimilación del nitrógeno, pues esta que hablábamos como reducción asimilativa, la mayoría de organismos van a asimilarme el nitrógeno en forma de amonio, pero hay otros que lo van a hacer en forma de nitrato. Muy pocos lo van a asimilar a partir de ese nitrógeno elemental. Entonces lo que van a hacer es un proceso donde el nitrógeno va a ser convertido a amoníaco, las plantas lo toman, lo absorben, lo convierten en aminoácidos, en proteínas, finalmente en ácidos nucleicos, y de ahí
hace parte de una planta como tal y va a ser transferido por la cadena alimenticia a los animales. Y de esta forma el ciclo se completaría. ¿Qué pasa? Hablábamos hace un momento de la reducción desasimulativa del nitrógeno. Pasamos de nitrógeno a nitrógeno elemental. El nitrógeno subió a la atmósfera y les decía hace un momento que si se queda allá, se pierde. Entonces hay que volverlo a traer para que el ciclo se complete. Entonces, para poderlo traer nuevamente a la Tierra, es a través de ese proceso que es de fijación del nitrógeno. Si no existiera ese proceso, no traeríamos el nitrógeno a la vida. No, ninguno de nosotros estaríamos aquí presentes. En este caso, el proceso puede ser llevado a cabo por una fijación biológica que lo hacen los microorganismos, por un proceso natural que serían los relámpagos, o por un proceso que hacemos los seres humanos a través de la quema de combustibles fósiles, es decir, cuando quemamos petróleo, cuando quemamos diésel, gasolina, ACPM, pues también hacemos que ese nitrógeno quede aquí presente a través de los fertilizantes nitrogenados sintéticos y el cultivo de legumbres que fijan nitrógeno. Pero este cultivo de legumbres no se puede hacer si no están en asociación con microorganismos. Entonces les explico rápidamente el proceso de fijación por descargas eléctricas. En este caso, entonces tenemos el nitrógeno elemental, que en la atmósfera es el elemento que está en mayor concentración. En la atmósfera el nitrógeno hace parte del 79% de la atmósfera, mientras que el oxígeno solamente sería el 20%. El 1% diríamos que son los otros gases, por ejemplo, el dióxido de carbono. Entonces, en este caso, la energía liberada por estas descargas eléctricas, por los rayos, caso, me van a pasar de este nitrógeno atmosférico a óxido nitroso. Este óxido nitroso, con la ayuda del oxígeno presente en la atmósfera y otra nueva descarga eléctrica, va a pasar a dióxido de nitrógeno. Este dióxido de nitrógeno, que también es un gas, se va a mezclar allá arriba con el agua que está condensada y me van a producir, en este caso, ácido nítrico y ácido nitroso, los cuales van a caer al suelo directamente y de esta forma las plantas ya lo pueden tomar para hacer esa fijación. Ese es el proceso por descargas eléctricas. La fijación biológica por microorganismos, digamos que es el proceso que realmente me trae más nitrógeno elemental a la Tierra. Casi el 85% de la fijación lo hacen microorganismos a través de una enzima que se llama nitrogenasa. Esta enzima nitrogenasa es anaerobia, pero vamos a ver que se pueden hacer en ambientes aerobios, pero a través de consorcios con otros organismos. El organismo que se conoce que tiene esa capacidad de hacer mayor fijación de nitrógeno, pues es el rizobio. Generalmente se asocia de manera simbiótica a raíces de leguminosas como el frijo y las alberjas, pero también hay otros organismos que lo pueden hacer solitos sin necesidad de hacer simbiosis. Entonces, de forma biológica, ¿cómo sería esa reacción? Entonces, el nitrógeno elemental lo van a tomar los microorganismos como aceptor final de electrones y ese nitrógeno se va a unir con el hidrógeno que está presente en el agua del mismo suelo. Y a través de la producción de estas enzimas nitrogenasas que generan los microorganismos, este nitrógeno va a ser convertido en 2 moléculas de amoníaco. ¿Qué microorganismos o cuáles microorganismos pueden hacer esa fijación? Entonces aquí les traje unos ejemplos de microorganismos que lo pueden hacer solitos, de vida libre, no tienen que hacer consorcio con otros organismos. Por ejemplo, las otoba están como aerobios, microfílicos, anaerobios facultativos y aerobios. Aerobios tenemos principalmente en la Azotobacter, las algas verdes azules. Dentro de los microfílicos, el Azospirillum. Si ustedes revisaron la presentación de la semana pasada, les hablaba que el Azospirillum generalmente lo que va a hacer es una protocooperación con las plantas y él lo que va a hacer es fijar nitrógeno al suelo, lo va a convertir en amoníaco para que las plantas puedan pues crecer, formar raíces más frondosas y por lo tanto tener hojas y frutos también mucho más abundantes.
Dentro de los anaerobios facultativos tenemos Klebsiella, Bacillus, Citrobacter. Anaerobio, volvemos a hablar, por ejemplo, del Clostridium y del desulfovibrio. Ya dentro de asociaciones, entonces, tengo aquí diferentes formas de asociación. Entonces, por ejemplo, para producción de nódulos sería la unión de leguminosas con Rhizobium. Dentro de la rizósfera, es decir, con las raíces de las plantas solamente, sería el Bacillus, las Klebsiellas, el mismo Zospirilo. Algas verdes azules, que estas algas lo que van a hacer es unirse con helechos acuáticos y las algas van a fijar el nitrógeno. Lo que va a hacer el helecho a estas algas verdes azules es darle un proceso anaerobio gracias a enzimas catalasas, inhibe el oxígeno y el alga pues, le fija el nitrógeno para que ella pueda tomarlo en forma de amoníaco, y la planta lo que hace es darle un ambiente anaerobio para que ella pueda sobrevivir. Otras asociaciones simbióticas que me ayudan en ese proceso de fijación es el de las termitas con las enterobacterias. Esas enterobacterias hacen parte de su intestino. Aquí lo que les traigo es una imagen de cómo sería una fijación simbiótica de una raíz con una bacteria. En este caso tendríamos un Streptomycete. Entonces, lo que hacemos acá es que básicamente tanto la raíz como esta bacteria lo que van a hacer es reconocerse a través de las hormonas. Las hormonas van a atraer a la una cerca a la otra. Una vez reconocidas, empieza el proceso de unión. La unión se da gracias a que la bacteria va a, en este caso como es un Streptomycetes, a ingresar sus ramificaciones a la raíz, infectándola, y en este caso la bacteria al infectar la raíz va a generar una inflamación dentro de la planta. Recuerden que las inflamaciones son procesos que lo que hace el organismo es intentar detener esa infección, que no vaya a ocupar otras zonas del organismo. Lo mismo en las plantas en este caso. Esa inflamación lo que permite es que el organismo ya esté protegido por la planta. ¿Protegido de qué? Del oxígeno. Recuerden que eso es, la fijación es un proceso anaerobio. La mayoría de estos organismos son anaerobios. Entonces, al tener este proceso de protección del oxígeno, el microorganismo va a poder penetrar mucho más a la raíz de la planta, a infectarla mucho más. Al infectarla, pues lo que va a hacer es estimular la división celular, a que crezca mucho más la raíz, a que se pueda replicar mucho más esta bacteria, y por lo tanto, al final, esas inflamaciones con microorganismos se conocen como nódulos. Tener una mayor cantidad de raíces y de nódulos, pues la planta finalmente puede fijar fácilmente el nitrógeno con la ayuda de este microorganismo. Los nódulos lo que van a hacer es que producen la planta una enzima que se llama catalasa, que finalmente me va a inhibir el oxígeno de estos espacios para que la bacteria pueda producir eh, las enzimas. Son imágenes de cómo se verían esos nódulos por dentro. Entonces, se ven las raíces y las diferentes ramificaciones de los microorganismos, y en el interior están las bacterias. Vean acá, es una planta con diferentes nódulos radicales, tienen exceso de nódulos, lo que facilita la fijación del nitrógeno, y por lo tanto tenemos una gran cantidad de hojas y plantas en crecimiento gracias a la producción de amoníaco a partir de nitrógeno atmosférico. ¿Cómo se puede perder nitrógeno en el suelo? Por la remoción de las plantas. Cuando se retira, cuando hacemos deforestación, pues estamos retirando microorganismos que sean capaces de fijar el nitrógeno atmosférico al suelo en forma de amoníaco, por lo tanto se va a perder. También cuando hay procesos de erosión o cuando hay quemas, como si no se dieron cuenta, en noticias nos mostraban ayer que la Sierra Nevada tiene en ese momento unas quemas de hectáreas. Lastimosamente, al quemarse se erosiona y estamos perdiendo nitrógeno en este caso. También cuando hay lixiviación de amoníaco a través de la filtración de agua subterránea a cuerpos de agua. Y finalmente por procesos de desnitrificación, donde
estos microorganismos van a convertir el nitrato en nitrógeno elemental. ¿Cómo se recupera en el suelo? Esta fijación simbiótica que pueden hacer microorganismos como el rizobium con las leguminosas, a la fijación química que hacen la naturaleza cuando hay descargas eléctricas, y por la fijación que hacemos los seres humanos a través de procesos de altas concentraciones de presión y temperatura, donde se produce de nitrógeno atmosférico en amoníaco 100% hecho en el laboratorio. Las formas como los encontramos básicamente en las cadenas tróficas es porque los organismos van a combinar ese nitrógeno en forma de amoníaco y luego convertirlo en, como ya habíamos dicho, proteínas, aminoácidos y ácidos nucleicos. Bueno, eso es lo que tendríamos hasta acá del ciclo del nitrógeno. No sé si tengan preguntas de esta parte. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, mencionaban ahí cuando se perdía nitrógeno en el suelo, una parte pues es la quema, o esa parte. ¿Qué se hace qué pasaría ahí con el nitrógeno? ¿Se vuelve gaseoso o tendría como una asimilación en otra cosa? El proceso de combustión lo que va a hacer es convertir el amoníaco, que es como está convertido en el suelo, el amoníaco o nitrato, lo convierte en óxido nítrico o en óxido nitroso, que son gases. Entonces, inmediatamente va a subir a la atmósfera. Ah, ok, gracias. Profe, discúlpame una Bien. pregunta. En la parte que tú estás explicando de la nitrificación, bueno, en esa primera parte se escuchó un poco entrecortado en cuanto a lo que en la parte en la que me perdí fue básicamente entre la primera y segunda reacción. Es que esa parte no me quedó del todo clara. La nitrificación son dos procesos. Entonces, lo que hace básicamente es convertirme amoníaco a nitrato. Son dos reacciones donde el amoníaco primero va a pasar a nitrito y la segunda de nitrito a nitrato. La primera reacción lo hace un grupo de bacterias que se llaman nitrosomonas. Ellos lo que van a hacer es convertir con ayuda del oxígeno ese amoníaco a nitrito y pues también a agua. Pero recordemos que si se queda ahí la reacción, este nitrito es tóxico para muchas plantas. En lugar de servirme como un abono, lo que va a hacer es todo lo contrario, a intoxicarme la planta. Y fácilmente a los 2 días ya la planta va a morir. Entonces debe haber una segunda reacción donde con la ayuda del oxígeno y de otro grupo de bacterias que son las nitrobacter, se va a convertir este nitrito finalmente en nitrato. Y este nitrato sí es asimilable por las plantas, va a ser absorbido por las raíces y ya va a ser parte de proteínas y aminoácidos de la planta y de ahí seguiría ya la cadena alimenticia. Lo que les mostraba acá era básicamente el balance de materia y energía que hay en las dos reacciones, un proceso que requiere de energía y de la conversión de esos compuestos de nitrógeno. Aquí les hablaba del grupo de microorganismos que pueden hacer la primera reacción, que es el de las nitrosomonas. Realmente es un grupo bacteriano que se conoce como nitroso, y no solamente las nitrosomonas son las que pueden trabajar, son las que son más eficientes, pero pueden trabajar también la nitrosospira, nitrosovíurea y nitrosobulus para hacer esta producción de amoníaco a nitrito. La segunda reacción sí solamente lo hacen las nitrobacter, pasar de nitrito a nitrato. Por eso es muy importante tenerlas a ellas presentes. Recordemos que este nitrito es tóxico. Y les contaba en esa parte que se ha visto que hay algunos organismos que en el laboratorio pueden hacer esta conversión, que aunque no es un grupo de bacterias nitroso, las nitrobacter, pueden ayudarme a convertir el amoníaco a nitrito, serían Pseudomonas los bacillus, y que hay un grupo de hongos, que es el Aspergillus flavus, que me va a convertir completamente el amoníaco a nitrito. Pero les decía que eso es únicamente en el laboratorio porque les damos algunas condiciones especiales de temperatura, de presión, de compuestos del nitrógeno para que lo puedan hacer. En la naturaleza solito no lo van a hacer. Ah, listo, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. No sé si quieren por
por ahí algo más pendiente. Yo, profe, con la parte de la fijación de industrias, bueno, a partir de que, digamos, uno no alcance el nitrógeno que se da a la atmósfera, ¿cierto? Pero, digamos, si ¿Sí? yo lo hago a través de las industrias, no causo, digamos, alguna consecuencia como tal, o traigo algún otro, eh, como otro, ¿cómo le diría? Los problemas ambientales que genera este proceso, que se llama el proceso de Haber-Bosch, lo que hace básicamente es que el nitrógeno atmosférico lo convierte 100% en amoníaco. Y pues el problema ambiental que hemos visto es que tenemos pues, fertilizantes químicos que me están generando una gran cantidad de eutrofización en los cuerpos de agua cercanos a los cultivos, ya sean de frutas, de verduras o de otro tipo de plantaciones. Ejemplo, no más en la sabana de Bogotá. Si vamos cerca ahí a Mosquera, que hay algunos que viven en Mosquera, en Zipaquirá vemos muchos cuerpos de agua que están con eutrofización. Eso se debe básicamente a estas fijaciones, porque solamente producen amoníaco. Ah, listo, profe, gracias. Vale. ¿Más preguntas por ahí, muchachos? Sí, profe, tengo una pregunta con respecto a a la asimilación del nitrógeno por ya cerca al final, entre la leguminosa, la simbiosis que se forma. El hecho de que esas bacterias, exactamente, las bacterias como tal generen esa invasión hacia la raíz en gran cantidad, eso puede generar, pues perjudica como tal a la planta, donde se genera una sobrepoblación de nódulos, por así decirlo. Pues lo que se ha visto hasta el momento es que no. Entre más nódulos tenga, es mucho más beneficioso para la planta porque puede fácilmente absorber no solamente amoníaco, porque esto lo que va a hacer es convertir el nitrógeno elemental atmosférico Sí. en amoníaco, sino que puede absorber otros nutrientes a base de azufre, de fósforo. También puede absorber, al tener estas enzimas nitrogenasa, tiene también molibdeno. Entonces, a la planta realmente lo beneficia de tal manera que es mucho más eficiente en el crecimiento y en la producción de frutos. Pues por ahora, en los Ah, estudios que se han hecho, no se ha encontrado realmente algo que me limite la cantidad de nódulos que va a tener una planta. correcto. Vale, gracias. Vale, con gusto. ¿Más preguntas, muchachos? Vale, mientras si hay preguntas por ahí, les voy contando el trabajo de esta semana porque pues sé que ya muchos miraron que apareció un quiz y se me asustaron. No se me preocupen, aquí está la explicación. Entonces, como les había explicado la semana pasada, la idea es que entre hoy, bueno, hoy dice lunes, pues es hoy martes y el jueves, vamos a trabajar los ciclos biogeoquímicos. Hoy, como les había explicado, ese día era un poquito más denso la explicación del ciclo de carbono y del nitrógeno. Y el jueves vamos a hacer la explicación del azufre, fósforo y del hierro. Yo les había dicho que teníamos unas lecturas previas. Para hoy tenían que haber leído las lecturas del ciclo del nitrógeno y del carbono. Y para el jueves está un documento, si no estoy mal, creo que es de 11, 14 páginas, que me habla de los ciclos biogeoquímicos en Colombia. El título dice Ciclos biogeoquímicos. El jueves voy a hacer un quiz teórico de esto, de los ciclos biogeoquímicos, pero basándome sobre todo en esa tercera lectura que se titula Ciclos biogeoquímicos. Ese quiz lo voy a hacer durante la charla, tal cual como estamos en este momento. Lo que voy a hacer es detenerme un momento, les envío un link como el que les envié de asistencia, pero va a ser el link del quiz teórico, donde van a tener aproximadamente más o menos unos 5 o 10 minuticos para que lo contesten en línea. Y transcurrido ese tiempo, pues yo cierro el quiz desde el sistema y continuamos con la clase. Eso es lo que vamos a hacer con el quiz teórico. El quiz de laboratorio, pues tiene que ver con la temática que hablábamos la semana pasada de las pruebas bioquímicas.
Entonces, lo importante es que ustedes revisen el cuestionario que teníamos o que tenemos para ese laboratorio, que básicamente es el fundamento de esas bioquímicas, y ese fundamento fue la charla que yo les di el día jueves. Entonces, tienen la charla, pueden buscar más información, y a partir de esto, entonces pueden ahí sí contestar ese quiz de laboratorio. El quiz de Profe, laboratorio, una pregunta. dame un segundo. El quiz de laboratorio está abierto desde ayer hasta el día jueves 2 de abril, es decir, tienen hasta pasado mañana para poderlo contestar. Es asincrónico, es decir, que ustedes en cualquier momento del día lo pueden contestar. Importante que estos dos quizzes lo hagan a partir de tener abierto el Classroom, es decir, el correo institucional, y solamente tienen un intento. Entonces, por favor, revisen bien la información antes de meterse a diligenciarlo, porque si se equivocan, no lo pueden corregir, solamente tienen un intento. Dime, Joel, ahora sí. Profe, ¿ese quiz de laboratorio es sobre el laboratorio que te entregamos? ¿Sobre ese cuestionario? El de pruebas bioquímicas. Sí, o sea, Recuerda que digamos. el que ustedes deben entregar dentro de casi 15 días porque nos viene la Semana Santa. Entonces, O sea, el que entregaron fue el de caracterización microbiana 2, es decir, de condiciones ok, ambientales. listo, perfecto. O sea, Y ese ese ya quiz, habían hecho el quiz, ese sí lo hicimos presencial, ese quiz. o sea, ese quiz hace referencia al que te vamos a entregar. Sí, a pruebas bioquímicas. Listo, Entonces, profe, listo. como digo, eso, si ya tienen estudiado eso, pueden ya hacerlo. Si tienen mañana, sí, ¿no? Hasta el jueves tienen plazo. Dime. Profe, Diana pregunta que si el quiz tiene tiempo. El quiz de laboratorio no, pero sí tiene el plazo máximo que es el 2 de abril. Mientras que el quiz teórico, como les acabo de explicar, se va a hacer aquí en línea y ese sí va a tener un tiempo establecido. O sea, yo les abro el link y les doy 5 minuticos y yo cierro el link después de O sea, el teórico lo hacemos cuando tú nos envíes el link. el jueves. O sea, tal cual lo que hice ahorita con la asistencia que les envió un link, así les voy a enviar el link, pero del cuestionario Y teórico. ese quiz de laboratorio entonces ya está subido en el Classroom. Desde ayer pueden diligenciarlo si quieren. María Alejandra, tú que subiste ahí a ese link que mandaste ahí. Es El de la asistencia. Porque Fernando dice que no le llegó el enlace. Listo, vale, gracias, qué pena. Vale. Profe, de la lectura, el quiz que vas a hacer pues, es de la tercera lectura, o sea, de la lectura que enviaste el Classroom, ¿cierto? Que es la que haces más enfocar, es lo que te entendí. ¿Químicos? Sí, exacto. Sí. Listo, profe. Vale, y nos vienen dos actividades adicionales, pero para eso se tienen un poquito más de tiempo. El primero es un taller de ciclos biogeoquímicos que desde ayer también ya les debe aparecer en el Classroom. Estas dos actividades, ya el informe lo hacen en sus grupos de laboratorio. Si lo quieren hacer individual no hay ningún problema, pero lo pueden hacer en sus grupos de laboratorio. Como les digo, desde el día de ayer ya está en el sistema del taller. Es un poquito largo, pero pues tienen tiempo hasta el martes 14 de abril para enviármelo. El día jueves, como no es tan largo, aunque se ven que son 3 ciclos, no es tan larga la explicación. Yo les voy a dar casi una horita para que puedan trabajar con sus grupos de trabajo en ese taller. Profe, dime. Qué pena. Paula Andrea está preguntando que en el caso de que el quiz teórico uno tiene fallas con el internet y como usted nos acaba de indicar de que el tiempo va a ser limitado, cuando luego se cierre, ahí en ese caso, ¿qué se podría hacer? Bueno, les pediría el favor que tratáramos de buscar en ese momento, ojalá que les pidamos en la casita que no se metan tanto a internet en ese momento. Los que tengan problema, pues inmediatamente hablan conmigo a través del sistema, lo que haya pasado. Voy a intentar darles un poquito más de tiempo por si hay algún problema con el internet, pues porque justo yo sé que en esta hora hay muchas familias que es cuando se meten porque acabamos teletrabajo y muchos quieren ver películas, quieren ver otra cosa. Entonces, pues les daré un poquito más de tiempo y el que tenga problemas, pues inmediatamente se acabe el quiz, pues me avisa a ver qué podemos hacer. Pero intentemos que no haya fallas.
Profe, yo tengo una pregunta en cuanto al taller de ciclos. Dime. De pronto tú vas a hacer nuevamente un video explicando algún ejemplo para que nosotros nos guiemos o Ayer, déjame ver por tiempo. Por tiempo, ahorita, pues yo sé que están cansaditos de pronto, no alcanzamos. Más bien, el jueves empezando, les explico cómo es en el taller. Pero básicamente, gracias. básicamente, si lo revisan, es un cuadro donde ustedes deben explicarme cada una de las etapas que tienen los 5 ciclos que vamos a ver y explicar cuál es el producto que ingresa, digamos, los sustratos con que inicia cada etapa. Ejemplo, la fijación del nitrógeno empezaría con qué forma de nitrógeno. A ver si nos quedó claro esa parte. Fijación del nitrógeno, ¿con qué inicia? ¿Con qué forma de nitrógeno? NO3 es que es. N2. N2, sí señor. Nitrógeno elemental. Aquí es porque el nitrógeno elemental tiene una atmósfera perdida. Entonces ahí hablaríamos que el sustrato el nitrógeno elemental. El otro cuadrito dice productos. Entonces, ¿cuál sería el producto de la fijación del nitrógeno? Nitratos y amoníaco. Sí, señora. Entonces, eso es lo que ustedes deben responder ahí. La siguiente pregunta de ese cuadrito es que me digan qué microorganismos pueden trabajar en esa parte. Entonces, aquí En ese taller tenemos que responder eso que estamos respondiendo ahorita, profe. sí, pero igual yo el jueves les explico con el cuadrito de una vez. Entonces, pueden, acá por ejemplo tenemos una lista de esos microorganismos. La idea es que ustedes puedan buscar otros. Y lo Profe, otro, dime. ¿este taller es en grupos o individual? Les acabo de decir que son los grupos del laboratorio, o si le quieren hacer individual, no hay problema. Ese taller tiene plazo hasta el martes 14 de abril para entregármelo a través del Classroom. Listo, El profe. informe de laboratorio que el día de hoy les envié los resultados de las pruebas bioquímicas con el que van a trabajar a la persona que me había enviado el informe de laboratorio. Por favor, revisen esas personas si les llegó el correo. Con esa información deben hacer este informe de laboratorio. Y la fecha de entrega sería el jueves 16 de abril. Si lo tienen antes, no hay problema, me lo pueden subir al listado. La fecha máxima, el 6 de abril. Profe, una pregunta. Bien. La retroalimentación del laboratorio que ya te entregamos, ¿va a ser por Classroom o por correo? Por Classroom. Pero igual en el Classroom, cuando yo hago el comentario, les llega también a ustedes al correo. Ah, bueno, profe. Igual del taller, ¿cierto? Sí, todo lo que yo haga en el Classroom, a ustedes les llega una notificación al correo de ese comentario que les haga. Ah, bueno, profe, gracias. Vale. Listo, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, la idea es que nos veamos entonces el jueves para ver estos últimos 3 ciclos. Les recomiendo, por favor, que lean muy bien todos los documentos, sobre todo el de ciclos biogeoquímicos para el quiz. Si hay alguna duda, entonces lo resolvemos el jueves apenas inicie la clase. Les agradezco su atención, su disponibilidad. No se les olvide la asistencia a los que falten. Y nos vemos el jueves. Si saben algo de los compañeros que no están por ahí, les agradecería que me comentaran qué está pasando con ellos. Y que los inviten aquí al laboratorio, pues, a las clases. Listo, profe. Muchachos, que estén muy bien, que descansen. Listo, profe, que tengas. Gracias, Listo, profe. profe, feliz noche. Descansa. Gracias, profe. Buenas noches.